El Magíster en Ciencias Antárticas, mención Glaciología, es único en Sudamérica. Con una perspectiva global se conjuga la participación de un cuerpo docente internacional de gran experiencia y el acceso a terreno, permitiendo así abordar desafíos de frontera en cada disciplina. Formamos profesionales especializados en estudios glaciológicos y materias relativas a la Antártica y sus sistemas asociados, capaces de investigar, analizar y discutir temas de interés nacional e internacional, y de desempeñarse tanto en el área académica como privada, o de proseguir estudios de doctorado. El programa de Magíster en Ciencias Mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos tiene como objetivo abordar en forma sólida y amplia la enseñanza e investigación, uso racional y conservación de la biodiversidad y recursos marinos del extremo austral de Chile, considerando también sus interacciones con los sistemas terrestres asociados. Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas. Formamos científicos en la región de Magallanes interesados en desarrollarse como investigadores de excelencia, con capacidades para desarrollar actividades de investigación independiente en ciencias antárticas y subantárticas, potenciando la producción científica y el desarrollo integral de las personas. Hola amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Ciencia in Austro a través de UMAC Televisión. Hoy nos acompaña María Soledad Astorga, ella es académica de la universidad, doctora en Ciencias Químicas, quien nos va a compartir sobre las trayectorias y los desafíos de lo que implica hacer conocimiento acá local, así que bienvenidos. Bueno, amigas y amigos, estamos hoy en el nuevo programa de Ciencia in Austro. Hoy nos acompaña María Soledad Astorga, bienvenida. Gracias. Ella es académica de la Universidad de Magallanes y doctora en Ciencias Químicas. Entonces, María Soledad, lo primero que nos gustaría es poder conocerte más, que nos puedas contar de dónde eres, dónde estudiaste, un poco lo que tiene que ver contigo. Mira, yo soy de Porvenir, soy de la región. Mi enseñanza básica la cursé en Porvenir. La enseñanza media aquí en lo que era el Liceo de Niñas. Y estudié en la Universidad de Magallanes, soy egresada de la Universidad de Magallanes de Ingeniería en Química. Uh-huh. Estudié la carrera y bueno, tenía un proyecto de vida que o sea, inmediatamente, la verdad, empecé a trabajar sin pensarlo en la universidad, porque hice la tesis. Mi tesis de pregrado era en contaminación marina, que era un proyecto que financiaba ENAP. Entonces yo, cuando digo proyecto de vida, yo pensaba en irme por la parte de ingeniería, uh-huh, de trabajar en la industria, por ejemplo, y estaba indagando por ese lado. Y iba a hacer la tesis en problemas, digamos, de ingeniería. Y me ofrecieron venir a hacer al Instituto de la Patagonia en ese tiempo la tesis en este proyecto que financiaba ENAP. Porque ENAP desde sus inicios en realidad siempre ha estado preocupado del medio ambiente. Y entonces, porque siempre las faenas industriales de las empresas hacen algún impacto en el medio ambiente.
Entonces ellos querían un poco medir y si es posible remediar, si estaban haciendo algún impacto en el medio ambiente. Entonces tenían un proyecto con la Universidad de Magallanes y me ofrecieron hacer la tesis en ese proyecto. Entonces empecé a hacer la tesis y después terminé mi tesis, obtuve mi grado, digamos, y mi título de ingeniero, pero seguí trabajando. Seguí trabajando en el Instituto de la Patagonia porque, yo me gustaba mucho trabajar en el laboratorio en realidad, y entonces siempre se presentaban oportunidades de análisis, porque aquí en la región no hay laboratorios de análisis, o sea, hay, pero específicos, servicios de salud, hay específicos y no necesariamente laboratorios que tengan que ver con parámetros físico-químicos. Ya. Entonces, siempre nos requerían análisis. Y después también estaba en ese tiempo la empresa Cocar, otras empresas, y siempre requerían análisis. Por ejemplo, determinar cloro en el agua, determinar parámetros físico-químicos en agua. Y entonces la universidad prestaba esos servicios siempre y cuando tenía algún profesional que los pudiese hacer. Entonces en ese tiempo yo, como les contaba, me encantaba trabajar en laboratorio y por lo tanto probar nuevas técnicas y hacía esos análisis. Y entonces empecé a tener contratos de la universidad honorarios y empezamos a hacer esas prestaciones de servicio. Y paralelamente a eso, como después vino otro proyecto ENAP, financiado por ENAP, digamos, de investigación, y entonces nosotros empezamos también a comprar equipamiento científico, a probar, como digo, nuevas técnicas y a investigar. Uh-huh. A investigar. Entonces, después vino un barco italiano científico que iba a estudiar el estrecho de Magallanes en profundidad, digamos. Ellos hacían sísmica para saber de qué está compuesto el fondo marino en el estrecho de Magallanes y como hablo, de todos los parámetros físico-químicos. Hacían estudios de correntometría del mar, todos los parámetros, por ejemplo, oxígeno, pH, uh-huh. Turbidez, todo lo que tenga que ver con la calidad del agua de mar. Y entonces ellos vinieron y también buscaron quiénes podrían participar del crucero científico. Y bueno, yo esa oportunidad no la perdí. Inmediatamente yo me instalé en la expedición, por supuesto, representando a la Universidad de Magallanes, dentro de un grupo de la Universidad de Magallanes, que fuimos, y entonces esa fue mi primera experiencia con investigadores extranjeros. Entonces me fui un poco apasionando con el tema de la ciencia, pero no, o sea, igual veía muy lejos el tema de un posgrado, uh-huh. que es lo que le debe pasar a mucha gente. O sea, un posgrado, de hecho aquí no había en ese tiempo ningún posgrado, entonces siempre era pensar en irse a algún lugar, claro, a hacer un posgrado. Entonces yo lo veía muy lejano y además me casé y bueno, pensaba seguir la vida, digamos, hogareña y combinando con la parte profesional, pero mi marido falleció al muy poco tiempo, entonces dije, ahora, bueno, cambio nuevamente de rumbo, uh-huh. O sea, pienso ahora qué voy a hacer y a mí lo que me apasiona es estudiar y lo que me apasiona, pensé en ese tiempo, es, bueno, explorar el mundo en realidad. Uh-huh. Y entonces, estoy hablando del año 1992.
donde no había internet. Entonces también hay que poner en contexto la situación. No había internet, entonces uno todo lo veía muy lejos. Sí. Ir a Europa esos tiempos era muy, muy difícil, muy caro, muy lejano a nosotros en ese tiempo. Y por lo mismo, porque la televisión tampoco nos mostraba como hoy nos muestra las ciudades, el mundo entero todo el día. No, todo lo tenemos, yo lo veo más cerca a raíz de las comunicaciones. Uh-huh. Entonces, en ese tiempo me prestaron un libro donde estaban todos los doctorados y magíster de las universidades españolas. Un libro. Entonces yo busqué un mapa y miré las universidades con las ciudades donde estaban ubicadas. Entonces yo elegí todas las ciudades que tenían mar. Porque un poco la conexión. Nosotros viviendo aquí en el Estrecho Magallanes y tenía la experiencia de los científicos italianos y del estudio del mar. Entonces escribí cartas con mi currículum a todas esas universidades. Y sorpresa, en ese tiempo, como digo, sin internet, no me enviaron un fax a mi casa, a la casa de mis padres, porque ellos tenían fax. Y entonces me ofrecían los cursos gratis. Uh-huh. y la posibilidad de permanecer en la residencia universitaria. Uh-huh. Y eso ocurrió en las Islas Canarias. De otras partes también me respondieron, pero yo elegí ese lugar. Uh-huh. Así es que, bueno, hice los trámites aquí en la universidad para irme a estudiar. No sin obstáculo, porque en ese tiempo, como digo, era se veía muy lejano el tema de hacer un doctorado. Las mujeres también, siempre está esta brecha de género y en ese tiempo era más acentuada. Entonces, creo que había ido una colega a estudiar al extranjero a esa fecha. Entonces no querían darme permiso. Y de hecho me dieron 6 meses de permiso. Ya, muy acotado. Muy acotado. En 6 meses yo tenía que demostrar que tenía una línea de trabajo, que estaba matriculada y que tenía que homologar mi carrera, cosas de esas. Entonces, bueno, pero en 6 meses yo demostré que sí podía. O sea, de hecho, acepté los 6 meses y me fui. Y postulé a beca y me gané una beca de la Agencia Española de Cooperación Internacional. O sea, misma, con esa ayuda, sí, digamos, de la misma España, del mismo país, no podían decirme aquí no. Así es que me quedé haciendo el doctorado y de hecho lo hice en un tiempo muy corto. Lo hice en 3 años y medio, mi doctorado, y fui la primera mujer doctora acá en la Universidad de Magallanes. Uh-huh. Soy la primera mujer doctora en la universidad. Uh-huh. Así que cuando llegué éramos como 9 en total, pero yo era la única mujer. Claro. Entonces, bueno, volví y ¿con qué se encuentra uno? O sea, en ese tiempo, porque eso es el contexto, hay que mirar que en realidad no habían grupos de investigación, no había equipamiento científico, que es lo que uno necesita para investigar. Entonces, había una gran diferencia entre lo que uno vio en el extranjero a lo que uno tiene aquí. Claro. Y entonces, pero eso significa también un desafío. Siempre mi sueño fue acercar lo que vi en otras partes, tenerlo aquí. Uh-huh. Siempre. Con la dificultad que eso significa, porque en otras partes hay grupos. Sí. Entonces uno tiene aquí que
tratar de lograr masa crítica y de convencer también, o sea, también de postular a financiamiento y de decir si podemos, dennos el dinero para que nosotros hagamos tal cosa. Y bueno, de ahí vino también la inquietud por iniciar los posgrados. Perfecto, porque ahí de eso mismo quería preguntar, con toda esa experiencia que me comentas, ¿cómo ves o cuál es la importancia de que hayan posgrados acá en la región? Y si nos puedes contar de los posgrados de donde eres académica, de qué tratan. Es que justamente a raíz de esta historia que te cuento, cuando regresé aquí, entonces la necesidad de tener más gente formada con posgrado. Entonces tampoco teníamos posgrado en la universidad y los iniciamos. Iniciamos digamos que el primer magíster en ciencia antártica y subantártica, lo llamamos primero, y después magíster en ciencias, convención en manejo y conservación de recursos marinos en ambientes subantárticos y antárticos. Y entonces fue un gran desafío. Fue un gran desafío, pero un lindo desafío. O sea, realmente nosotros creamos el magíster porque para acercar la ciencia también a nuestros estudiantes, para que no la vean tan lejos como lo veíamos o lo vi yo en algún momento, sino que para poder mostrarles un camino de perfeccionamiento a nuestros estudiantes, pero también para formar masa crítica, o sea, más investigadores que se formen aquí en la región con las dificultades o la necesidad de conocimiento que tenemos de nuestra región. Uh-huh. Y entonces, bueno, primero tratamos de hicimos alianza con la Universidad de Concepción, porque no éramos suficientes los que habíamos en ese tiempo aquí. Entonces hicimos alianza con la Universidad de Concepción y posteriormente ya también la universidad fue contratando más investigadores, se fueron formando más investigadores, como en el caso mío, investigadores de la universidad o académicos que fueron a estudiar y regresaron con sus posgrados. Entonces, así hemos ya cumplido hartos años, donde permanecemos con el programa de magíster. Uh-huh. Y ya empezamos a visualizar a poco de andar igual el doctorado en ciencia, que tenemos también ambos programas acreditados. Uh-huh. Con muy buenos resultados, con muy buena productividad científica, que es lo que nosotros apuntamos, que en el fondo es aportar al conocimiento regional. Y entonces también tenemos egresados y bueno, y en eso estamos. Uh-huh. En eso estamos, trabajando para fortalecer y seguir avanzando en este camino de la ciencia. Y ahí, bueno, pensando en eso, lo que mencionabas hace un ratito, ¿cuáles son esas necesidades de conocimiento que requerimos generar acá localmente? Mira, es todo un mundo por descubrir, porque cuando nosotros, o sea, siempre se dice Magallanes laboratorio natural, pero además tenemos, o sea, si uno mira el mapa, nosotros somos la única zona, o sea, si tú miras el mapa, el globo, uh-huh. Si tú miras la región de Magallanes, es la única región que no tiene réplica en el mundo. Somos los que estamos más cercanos a la Antártica. Entonces, todo lo que ocurre aquí es único. Entonces, necesidad de estudiar. Bueno, la influencia del cambio climático. Pero también, por ejemplo, voy a dar un ejemplo. En otras partes se hace remediación de suelos, por ejemplo, suelos contaminados. Ya. Nosotros felizmente decimos somos una región prístina,
Pero también hay unas pequeñas intervenciones a raíz, y pueden haber, a raíz de la industria, de las industrias que se instalan. Entonces uno siempre, o sea, cuando presenta un proyecto, tiene que presentar el proyecto. Desde que se inicia, la industria tiene que presentar el proyecto, por ejemplo, el sistema de evaluación de impacto ambiental, presentar el proyecto desde que se inicia, cómo va a operar, cuáles son los impactos que puede generar y después hasta la etapa de cierre. Entonces, cuando ve cuáles son los impactos que puede generar, por ejemplo, hay que ver cómo se remedia esos impactos. Uh-huh. Suponiendo que hay un impacto en el suelo, un impacto, por ejemplo, de metales en el suelo, que es una mayor concentración de metales en el suelo. Hay formas de remediar a través de las plantas, por ejemplo, fitorremediación. Pero eso no se ha estudiado aquí. Las plantas crecen en una condición, digamos, diferente. Tenemos diferentes plantas. Nuestras plantas se tardan más en crecer por las condiciones climáticas. Entonces, no es... A veces uno dice, pero si eso lo estudiaron en otra parte. Claro, pero no es... no se puede, digamos, inmediatamente algo que se haya estudiado en otra parte. Sí, uno puede estudiar, puede decir, sí, se estudió la idea, claro. Se estudió una planta y se estudió de tal forma, pero esa misma planta no se puede insertar aquí, por ejemplo. Claro, o sea, no se puede generalizar. No se puede generalizar porque la flora es diferente y las condiciones de crecimiento son diferentes. Entonces, por ejemplo, pasa eso. Después, mira, algo que ocurre, por ejemplo, las mismas condiciones las condiciones de cómo las condiciones, por ejemplo, de corriente marina, uh-huh. Las condiciones del viento que hoy en día, digamos, que nos ocupa en el tema del hidrógeno verde, sí. que digamos que hay proyectos que se han presentado al sistema de evaluación de impacto ambiental. Entonces, no es tan fácil extrapolar lo que ha ocurrido en otras partes del mundo con lo que ocurre acá. Entonces está esa necesidad de estudiar. Nuestra fauna es diferente, nuestra flora es diferente, entonces los proyectos no son asimilables los mismos proyectos que se hayan instalado en otras partes. Entonces la necesidad de estudio aquí son infinitas, son muchísimas. Mira, algo, digamos, más cercano a la población. Pongámosle la pavimentación, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, nosotros, claro, usamos la metodología que tenemos, pero en eso también se puede investigar. Se pueden investigar nuevos materiales que no se expandan y se contraigan y no se deterioren con la escarcha, con el clima. Bueno, hay muchísimas. Las mismas materiales de construcción de las casas, las mismas... el aislamiento de las casas. O sea, sí. se están haciendo algunas investigaciones para aislar, para economizar energía. Entonces... No, en todas las áreas, o sea, te doy ejemplos que aun cuando no son de mi área. Ahora, en las áreas mías, por ejemplo, yo soy de ciencias químicas y medio ambiente, todo el tema alimenticio aquí está por estudiarse. Sí, muy relevante. Muy relevante. O sea, por ejemplo, nosotros, o sea, yo tengo un grupo con el que colaboro, uh-huh. Un grupo de colaboración de las mismas Islas Canarias de Tenerife, donde ellos también tienen condiciones particulares, por ejemplo, en las islas. Son un clima diferente, por la ubicación donde están, porque están cercanos al desierto de Sahara. Entonces, ya, sus condiciones son diferentes. Nosotros, una región aislada, condiciones diferentes también. Y este grupo, por ejemplo, ha estudiado todas
las características bromatológicas alimenticias de todos sus productos. Ellos tienen, no sé, por ejemplo, plátano, distintos tipos de papas, distintos tipos de frutas, y han estudiado todas las características antioxidantes de esos frutos, hasta de la cebolla. ¿Y acá cómo estamos en...? Y acá falta muchísimo por hacer. O sea, en este caso, el INIA, por ejemplo, ha hecho algunos estudios, y está haciendo estudios en ese. Yo he hecho algunos estudios incipientes también en el tema, pero nos falta fortalecer, o sea, nos falta más gente dedicada. Es lo mismo, o sea, hemos avanzado, pero nos falta más masa crítica, nos falta más gente entusiasmada en investigar, y también las propiedades de los minerales en lo que consumimos, por ejemplo, que sin duda tienen algunas características diferentes la lechuga nuestra que la lechuga en otra parte, porque la hojita más gruesa, digamos que creció en unas condiciones de clima diferentes. Claro. La tierra también tiene diferente. Entonces hay muchas cosas, digamos, por investigar. Hay muchísimas cosas. Bueno, María Soledad, estamos casi llegando al cierre de nuestro programa de hoy. Y quería preguntarte, bueno, si hay algo que te gustaría agregar en particular. Bueno, aprovechando esta instancia, decirle a nuestros estudiantes que se animen a perfeccionarse, porque hoy en día digamos que la educación superior es más masiva. Entonces hay varios estudiantes que salen con el mismo título. Ahora la diferencia la hacen los posgrados. Ese, digamos que es un fortalecimiento de su formación. Entonces, que miren los posgrados regionales, que miren lo que la universidad les ofrece. Y también, bueno, nos falta acercarnos un poquito más a las empresas. Ya. También nos falta esa parte, porque en realidad algunas veces las empresas tienen pequeñas problemáticas que nosotros podemos resolverlas a raíz de la investigación, y de ahí puede surgir también un financiamiento para que la empresa investigue alguna solución que requiera, y puede existir algún financiamiento para un estudiante, por ejemplo, porque lo que pasa es que los estudiantes cuando terminan quieren trabajar, obvio. Por supuesto, claro. Y los posgrados necesitan financiamiento. Entonces, si tenemos pocas becas o no el suficiente dinero para financiar un estudiante, esa podría ser una opción. O sea, que una empresa financie alguna investigación que necesite, y tengamos algún estudiante y algún académico interesado en ese tema. Bueno, muchas gracias, María Soledad, sobre todo también por este panorama respecto a los desafíos, y lo importante también de que acá nos atrevamos a aportar el conocimiento, a construir ese conocimiento, que no es algo que se vea tan lejano como nos contabas al inicio. Entonces, muy agradecidos de toda la experiencia que nos contaste el día de hoy. Espero que entusiasme a algún estudiante. Sí, mi historia es bastante increíble en realidad. Así que agradecidos, y bueno, amigas y amigos, les esperamos en un próximo capítulo de Ciencia in Austro.
El Magíster en Ciencias Antárticas, mención Glaciología, es único en Sudamérica. Con una perspectiva global se conjuga la participación de un cuerpo docente internacional de gran experiencia y el acceso a terreno, permitiendo así abordar desafíos de frontera en cada disciplina. Formamos profesionales especializados en estudios glaciológicos y materias relativas a la Antártica y sus sistemas asociados, capaces de investigar, analizar y discutir temas de interés nacional e internacional, y de desempeñarse tanto en el área académica como privada, o de proseguir estudios de doctorado. El programa de Magíster en Ciencias Mención Manejo y Conservación de Recursos Naturales en Ambientes Subantárticos tiene como objetivo abordar en forma sólida y amplia la enseñanza e investigación, uso racional y conservación de la biodiversidad y recursos marinos del extremo austral de Chile, considerando también sus interacciones con los sistemas terrestres asociados. Doctorado en Ciencias Antárticas y Subantárticas. Formamos científicos en la región de Magallanes interesados en desarrollarse como investigadores de excelencia, con capacidades para desarrollar actividades de investigación independiente en ciencias antárticas y subantárticas, potenciando la producción científica y el desarrollo integral de las personas.